Hay dos tipos de personas en el mundo, las que el día les pasa y las que le pasan al día. No es una diferencia de talento, no es una diferencia de recursos, ni de circunstancias, ni de lo que el mundo les ha dado. Es una diferencia de lo que ocurre en los primeros minutos después de despertar. En esa ventana pequeña, silenciosa, que la mayoría desperdicia sin saber que es la más valiosa del día. Las personas a las que el día les pasa despiertan y de inmediato se convierten en reactivas. El teléfono, las noticias, los mensajes, las urgencias de otros, el ruido del mundo que entra sin filtro y que establece el tono de todo lo que viene después. Para cuando llevan una hora despiertas, ya no son dueñas de su atención, ya se la cedieron a otros. Y así pasa el día, respondiendo, reaccionando, apagando fuegos, corriendo detrás de una agenda que nunca eligieron completamente. Las personas que le pasan al día hacen algo diferente. Antes de que el mundo entre, antes de que las urgencias empiecen y las demandas lleguen, hacen algo deliberado con su mente. La entrenan, la orientan, la preparan. Y esa preparación, que puede tomar desde 15 minutos hasta una hora, cambia fundamentalmente la calidad de todo lo que viene después. Hoy vamos a hablar de cómo hacer eso, de qué significa entrenar la mente cada mañana, por qué funciona a un nivel neurológico real y no solo motivacional, y exactamente qué puedes hacer a partir de mañana para que cada día empiece siendo tuyo antes de ser de alguien más. Quédate hasta el final. Esto cambia desde mañana. Antes de hablar de cómo, necesito que entiendas el por qué, con una profundidad que vaya más allá de las mañanas son importantes. Porque si solo entiendes el qué, sin entender el por qué, vas a aplicarlo unos días y luego lo vas a abandonar cuando llegue la primera semana difícil. El cerebro humano pasa por varios estados durante el ciclo de sueño y vigilia, caracterizados por diferentes frecuencias de ondas cerebrales. Durante el sueño profundo, las ondas son lentas, delta. En la transición hacia el despertar, el cerebro pasa por un estado de ondas zeta, que es el mismo estado que se produce durante la meditación profunda, durante los momentos de creatividad máxima, durante los estados de flujo donde las ideas llegan sin esfuerzo aparente. Ese estado zeta de la mañana, esos primeros minutos entre el sueño y la vigilia completa, es neurológicamente diferente al resto del día. El filtro crítico del cerebro, el que evalúa y descarta información, no está completamente activo todavía. La mente está más abierta, más receptiva, más sugestionable en el mejor sentido de la palabra. Las impresiones que entran en ese estado se graban de manera más profunda que las que entran cuando el cerebro está en plena actividad consciente. Esto tiene una implicación enorme que la mayoría ignora completamente. Lo que entra en tu mente en ese estado de transición entre el sueño y la vigilia completa tiene un impacto desproporcionado en el tono cognitivo y emocional del resto del día. Si lo primero que entra son las noticias, diseñadas para activar el sistema de amenaza, el cerebro comienza el día en modo alerta. Si lo primero que entra son las redes sociales con su flujo de comparación y urgencia manufacturada, el cerebro comienza el día en modo déficit. Si lo primero que entra es el caos de los mensajes no respondidos y las tareas pendientes de otros, el cerebro comienza el día en modo reactivo. Pero si lo primero que entra es algo que tú elegiste, algo que orienta tu mente hacia lo que importa, que activa tus recursos en lugar de tus miedos, que establece quién quieres ser ese día antes de que el mundo te diga quién debería ser, el cerebro comienza el día en modo construcción. Y en modo construcción todo el día es diferente. Aquí es donde la mayoría falla. Hay un concepto que los psicólogos del rendimiento llaman el efecto de primacía. Es la tendencia del cerebro a dar más peso a lo que experimenta primero. El primer estímulo establece un punto de referencia que colorea todo lo que viene después. Esto no es metáfora, es cómo funciona la cognición. El cerebro no procesa cada experiencia del día como si fuera la primera. Las procesa en relación con el estado que ya estableció. Si el estado del inicio fue de estrés, las situaciones ambiguas del día tienden a interpretarse como amenazas. Si el estado del inicio fue de claridad y propósito,
Las mismas situaciones ambiguas tienden a interpretarse como retos manejables. El mismo tráfico, el mismo correo difícil, la misma conversación incómoda, procesados de manera radicalmente diferente, dependiendo del estado mental desde el que los encuentras. Esto significa que ganar la mañana no es solo un logro en sí mismo. Es establecer las condiciones para ganar el resto del día. Es el efecto multiplicador más accesible que existe. No requiere más talento. No requiere más tiempo en el sentido de agregar horas al día. Requiere usar mejor la primera hora que ya tienes. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca lo hace deliberadamente. No porque no puedan, porque nadie les enseñó que era posible y que el impacto era tan grande. Hoy lo sabes, y eso cambia lo que puedes hacer con esa primera hora. Piénsalo bien. Quiero contarte sobre algo que se repite con una consistencia llamativa en la historia de personas que construyeron cosas extraordinarias en campos completamente distintos. Todas tenían rituales matutinos, sin excepción. No rituales idénticos. Cada uno había encontrado la forma que funcionaba para su temperamento, sus circunstancias, sus metas específicas. Pero todas, sin excepción, comenzaban el día con algo deliberado antes de comenzarlo con algo reactivo. Charles Darwin caminaba por el mismo sendero alrededor de su propiedad cada mañana antes de sentarse a trabajar. Lo llamaba el sendero de pensar. Esa caminata no era ejercicio en el sentido moderno. Era el ritual que le permitía ordenar su mente antes de enfrentar el trabajo científico. Maya Angelou alquilaba habitaciones de hotel baratas donde no tenía nada más que un bloc de notas, una Biblia y un mazo de cartas. Llegaba a las 6:30 de la mañana y escribía hasta el mediodía. El ritual de llegar a ese espacio vacío y apartado era la manera de decirle a su cerebro que ahora era tiempo de crear sin distracciones. Beethoven contaba exactamente 60 granos de café para su taza de la mañana. No porque el número exacto de granos importara en términos de sabor, porque ese ritual preciso era la señal que le daba a su mente de que el trabajo serio estaba a punto de comenzar. Tim Cook, el CEO de Apple, está despierto a las 4 de la mañana, revisando correos de usuarios, haciendo ejercicio y comenzando su día antes de que la mayoría del mundo esté despierta. Oprah Winfrey practica 20 minutos de meditación al despertar antes de cualquier otra cosa. No porque tenga tiempo de sobra, porque entiende que esos 20 minutos hacen más eficiente todo lo que viene después. El patrón no es el ritual específico, es la existencia de un ritual deliberado. La decisión de que la primera porción del día pertenece al proceso de preparación interna antes de pertenecer a las demandas externas. Escucha esto. Hay 5 elementos que cuando están presentes en la rutina matutina producen el mayor impacto documentado en el rendimiento cognitivo, el bienestar emocional y la productividad del día. No tienes que implementar todos desde mañana, pero necesitas entenderlos todos para diseñar la versión que funcione para ti. El primero es el movimiento físico. No necesariamente un entrenamiento intenso de 1 hora. El movimiento es suficiente. Una caminata, 10 minutos de estiramiento, 20 minutos de cualquier actividad física que eleve el ritmo cardíaco, aunque sea moderadamente. ¿Por qué es el primero? Porque el movimiento físico activa la producción de varias moléculas que son directamente relevantes para el rendimiento mental del día. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. La dopamina, que produce motivación y enfoque. La serotonina, que estabiliza el estado de ánimo. La norepinefrina, que mejora la atención y la alerta. Ningún café del mundo produce el mismo efecto neurológico que 20 minutos de movimiento físico en la mañana. El café bloquea los receptores de adenosina que producen somnolencia. El ejercicio activa los sistemas que producen energía real y duradera. No es la misma cosa. Después de 20 minutos de movimiento matutino, tu cerebro está literalmente en mejores condiciones para procesar información compleja, para mantener el enfoque,
para gestionar las emociones difíciles y para producir pensamiento creativo que en cualquier otro momento del día. El segundo es el silencio. Esto es quizás lo más contraintuitivo en una cultura que asocia el silencio con el vacío y la productividad con la actividad constante. Pero el silencio matutino, un período sin estímulos externos, sin música, sin pantallas, sin conversación, tiene un efecto que ningún estímulo puede replicar. En el silencio, la mente hace algo que no puede hacer con ruido de fondo. Consolida, integra, conecta información de manera que no ocurre cuando la atención está siendo jalada por estímulos externos. Las ideas que emergen en el silencio matutino son cualitativamente diferentes de las que emergen en medio del ruido. Son más profundas, más conectadas, más genuinamente tuyas. 5 minutos de silencio real, no de hacer nada esperando que pase el tiempo, sino de presencia consciente en ese silencio, puede ser suficiente para notar la diferencia. El tercero es la orientación hacia el propósito. Revisar, de manera deliberada, las metas más importantes. No para estresarte con todo lo que falta, para recordarle a tu sistema de activación reticular qué es prioritario hoy. Para establecer la dirección antes de que el día empiece a tirar en todas las direcciones posibles. Esto puede ser tan simple como leer en voz alta la meta principal, visualizar el resultado de manera específica, escribir una oración sobre por qué ese objetivo importa. Lo que importa no es la duración, sino el contacto intencional con lo que más importa antes de que lo menos importante tome todo el espacio. El cuarto es el agradecimiento activo. No el agradecimiento mecánico de listar las mismas 3 cosas todos los días hasta que se convierte en un ritual vacío. El agradecimiento activo de detenerte genuinamente en algo concreto y sentir lo que produce ese reconocimiento. La investigación sobre gratitud muestra consistentemente que esta práctica, cuando es real y no mecánica, produce cambios medibles en la orientación disposicional del cerebro. Activa redes neurales asociadas con la recompensa y el bienestar. Reduce la activación del sistema de amenaza y produce una orientación hacia el día que es cualitativamente más abierta y más capaz de ver oportunidades. No porque magia, porque el cerebro que empieza buscando activamente lo que está bien, tiene un filtro diferente al que empieza buscando lo que amenaza. El quinto es la intención del día, no la lista de tareas, la intención. La respuesta a esta pregunta específica, ¿quién quiero ser hoy? No qué quiero hacer, ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero manejar la situación difícil si llega? ¿Cómo quiero relacionarme con las personas que encontraré? ¿Qué estándar quiero mantener en mi trabajo cuando nadie esté mirando? Esta pregunta, respondida con honestidad antes de que el día empiece, establece una identidad de referencia. Y el cerebro, que trabaja constantemente para mantener la coherencia entre identidad y comportamiento, tiende a tomar decisiones que confirman la identidad que estableciste en la mañana. No perfectamente, pero significativamente más que si nunca te hiciste la pregunta. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero ser directo sobre el error más común que comete la gente cuando intenta implementar una rutina matutina. El error que convierte una práctica poderosa en una fuente de frustración que termina abandonando. El error es intentar hacerlo todo perfecto desde el primer día. Leen sobre las rutinas matutinas de las personas más exitosas del mundo. Ven que algunos se levantan a las 4 de la mañana, meditan 40 minutos, hacen una hora de ejercicio intenso, escriben en su diario, leen 30 páginas, visualizan sus metas y toman un batido verde especial antes de las 6. Y entonces intentan implementar eso mañana, con su vida real, con los hijos que se despiertan, el trabajo que empieza temprano, el cuerpo que no está acostumbrado a levantarse a las 4, la mente que no sabe meditar. El resultado predecible es el colapso. 2 días, 3 días, una semana si tienen mucha disciplina. Y luego la conclusión equivocada. Yo no soy de los que pueden tener rutinas matutinas. No funciona para mí. No es que no funcione, es que intentaron correr antes de poder caminar. La rutina matutina correcta para ti no es la de Oprah ni la de Tim Cook,
ni la de ninguna persona cuya vida es radicalmente diferente a la tuya. Es la versión más pequeña y más sostenible que puedas implementar en tus circunstancias actuales. ¿Tienes 15 minutos antes de que empiece el caos de la mañana? Eso es suficiente para empezar. 5 de movimiento, 5 de silencio, 5 de intención. Eso es una rutina matutina real que produce resultados reales, no tan dramáticos como la versión de 2 horas, pero infinitamente más valiosos que nada, que es lo que la mayoría tiene. Empieza pequeño, hazlo consistente, y agrega elementos gradualmente cuando lo que tienes ya sea automático. La consistencia de 10 minutos diarios durante un año produce más que la heroicidad de 2 horas durante 3 días, y luego nada. Piénsalo bien. Existe un fenómeno que los investigadores del comportamiento llaman el efecto dominó conductual. Es la tendencia de un comportamiento positivo a hacer más probable la aparición de otros comportamientos positivos a lo largo del día. Cuando haces ejercicio en la mañana, tiendes a comer mejor durante el día. No porque haya una conexión fisiológica directa, sino porque el ejercicio activa una identidad de alguien que cuida su cuerpo. Y esa identidad influye en las decisiones posteriores. El cerebro que empieza el día con un acto de autodisciplina y cuidado tiende a tomar más decisiones coherentes con esa identidad durante el día. Lo mismo ocurre con cualquier elemento de la rutina matutina. El primer comportamiento positivo del día crea inercia en la dirección de más comportamientos positivos. El primer comportamiento reactivo o descuidado crea inercia en la dirección contraria. Esto tiene una implicación práctica importante. Si solo puedes hacer una cosa diferente mañana en la mañana, elige la que más inercia positiva genere para el resto del día. Para la mayoría de las personas, esa cosa es el movimiento físico. Para otras es el silencio. Para otras es el contacto con las metas. No hay una respuesta universal, pero hay una respuesta correcta para ti que puedes encontrar con un poco de experimentación. Y una vez que encuentres esa primera cosa que genera más inercia, hazla todos los días sin negociación. No los días que tienes ganas, no los días que las circunstancias son perfectas, todos los días, porque la consistencia es lo que convierte un comportamiento en identidad, y la identidad es lo que hace que el comportamiento sea automático, en lugar de requerir fuerza de voluntad cada vez. Escucha esto. Quiero hablarte de algo que muy pocas personas hacen, pero que los que lo hacen describen como uno de los cambios más significativos en su relación con el tiempo y con su propia mente. La noche anterior también forma parte de la rutina matutina, no en el sentido de que tienes que prepararte desde las 8 de la noche, en el sentido de que hay 2 cosas que la noche anterior puede hacer que cambian significativamente la calidad de la mañana siguiente. La primera es definir la intención del día siguiente antes de dormir. No la lista de tareas, la intención. ¿Cuál es la cosa más importante que quieres hacer mañana? ¿Cuál es el problema más difícil que necesitas resolver? ¿Cuál es la persona más importante con quien necesitas conectar? ¿Por qué la noche anterior? Porque el cerebro procesa activamente durante el sueño. Consolida memorias, resuelve problemas, conecta información de maneras que no son posibles en el estado de vigilia completa. Cuando le das al cerebro una intención clara antes de dormir, trabaja en ella durante el sueño. Y con frecuencia, la mañana siguiente trae claridad sobre ese problema o esa intención que no estaba disponible la noche anterior. Es aprovechar las horas de sueño no solo para el descanso físico, sino para el procesamiento cognitivo. Y requiere solo unos minutos de escritura o de reflexión antes de apagar la luz. La segunda es proteger el sueño en sí mismo, porque la rutina matutina más elaborada del mundo no produce los resultados que puede producir si el cerebro con el que comienzas el día está funcionando con déficit de sueño. El sueño no es tiempo perdido. Es el proceso de restauración más crítico que existe para el rendimiento cognitivo. La memoria, el juicio, la regulación emocional, la creatividad, la capacidad de aprender, todo esto se degrada mediblemente con cada hora de sueño que falta.
Y todo esto mejora de manera igualmente medible cuando el sueño es suficiente y de calidad. La persona que se levanta a las 4 de la mañana, pero duerme 4 horas, no está ganando tiempo. Está operando con un cerebro degradado durante las horas que está despierta. En términos de rendimiento real, habría sido más productivo dormir 6 horas y levantarse a las 6. Cuida el sueño. No como lujo, sino como inversión fundamental en la calidad de cada hora que viene después. Aquí es donde la mayoría falla. Hay algo que necesito decirte sobre los días en que la rutina no sale perfecta. Sobre los días en que el bebé no durmió, o el viaje lo desacomodó todo, o la semana fue tan intensa que levantarse 20 minutos antes parece imposible. Esos días van a existir, siempre, para todos, sin excepción. Y lo que hagas en esos días determina si tienes una rutina real o una aspiración que solo funciona cuando las condiciones son favorables. Las condiciones favorables no definen tu práctica. Lo que haces cuando las condiciones son desfavorables sí la define. En los días difíciles, la regla es la versión mínima. No ninguna versión, la mínima. Si normalmente haces 30 minutos de rutina y ese día solo tienes 5, haz los 5. Si normalmente incluyes 5 elementos y ese día solo puedes hacer 1, haz el 1. ¿Por qué? No porque 5 minutos produzcan el mismo resultado que 30, sino porque hacer la versión mínima mantiene la identidad. Y la identidad es lo que importa más que el resultado de cualquier día individual. La persona que hace 5 minutos en un día difícil se sigue definiendo como alguien que tiene una práctica matutina. La persona que no hace nada ese día empieza a redefinirse, aunque sea sutilmente, como alguien que tiene una práctica matutina cuando puede. Y esa segunda identidad es frágil. La primera es sólida. Nunca faltes 2 días seguidos. Nunca. Esa es la regla más importante de cualquier hábito que quieras que sea permanente. Un día difícil es un accidente. 2 días seguidos es el inicio de una nueva identidad. Piénsalo bien. Existe una verdad sobre el tiempo que muy pocas personas han integrado completamente, aunque la mayoría la conoce en abstracto. Las horas no son iguales. 1 hora de trabajo en tu estado mental óptimo produce más que 3 horas en un estado degradado. 1 hora de enfoque real produce más que 6 horas de actividad difusa. 1 hora de trabajo profundo en lo que más importa produce más que un día entero de trabajo en lo que es urgente, pero no significativo. La rutina matutina no te da más horas. Te pone en el estado donde cada hora que tienes vale más. Es diferente, y en términos prácticos es más valioso. La persona que pasa 2 horas en una reunión con el cerebro medio despierto, distraída, respondiendo al teléfono, sin haber establecido ninguna intención de lo que quiere lograr en esa reunión, produce una fracción de lo que produciría si hubiera llegado a esa reunión con el cerebro activo, habiendo revisado sus prioridades, con claridad sobre qué quiere de esa conversación. El mismo tiempo, el mismo espacio físico, resultados radicalmente diferentes. La única diferencia es el estado desde el que se llega. La rutina matutina es el mecanismo de preparación del estado. No te hace más inteligente. Te pone en el estado donde tu inteligencia actual puede operar a su máximo en lugar de a una fracción de él. Y esa diferencia, sostenida todos los días, produce una diferencia acumulada en un año que es difícil de exagerar. Quiero darte algo concreto porque sin aplicación, todo lo que escuchaste es solo conocimiento acumulado que no cambia nada. Esta noche, antes de dormir, escribe en papel la respuesta a estas 2 preguntas. ¿Cuál es la cosa más importante que necesitas avanzar mañana? ¿Y quién quieres ser mañana? No qué quieres hacer, quién quieres ser. Esas 2 respuestas son tu intención para mañana. El cerebro trabajará con ellas mientras duermes. Mañana en la mañana, antes de revisar cualquier pantalla, haz lo siguiente en el orden que te doy. Muévete durante 10 minutos. Puede ser caminar, estirarte,
Cualquier movimiento que eleve el ritmo cardíaco aunque sea levemente. Luego, siéntate en silencio durante 3 minutos. Solo 3. Sin hacer nada. Sin escuchar nada. Solo observar lo que pasa en tu mente sin seguir los pensamientos. Luego, lee las 2 respuestas que escribiste anoche. Visualiza durante 1 minuto cómo se ve ese día bien vivido. Y luego empieza. Eso es todo. Menos de 15 minutos. Pero esos menos de 15 minutos, hechos antes de que cualquier pantalla entre, van a cambiar el tono del día de una manera que vas a notar, aunque nunca hayas hecho algo así antes. Luego repítelo mañana, y pasado, y todos los días durante 30 días sin excepción, usando la versión mínima en los días difíciles. Y al final de esos 30 días, evalúa. No si cada día fue perfecto. Si el promedio del mes fue diferente al mes anterior. La respuesta va a ser sí. Y con esa evidencia, la práctica deja de ser un experimento y se convierte en parte de quién eres. Quiero cerrar con algo que va más allá de la productividad y del rendimiento, porque esto va más allá de eso. Ganar la mañana no es solo producir más, es vivir más conscientemente. Es tomar la decisión activa, todos los días, de que la primera porción de tu tiempo y tu atención te pertenece a ti. No al teléfono, no a las noticias, no a las demandas de otros, no al caos que el mundo siempre está listo para traerte. Hay algo profundamente poderoso en esa decisión diaria. En decirle al mundo, aunque sea en silencio, que hoy también, como ayer y como mañana, voy a empezar siendo el dueño de mi atención antes de ser el administrador de la agenda de otros. Esa decisión, repetida cada mañana durante años, construye algo que no se puede comprar ni fabricar de otra manera. Construye la identidad de alguien que se trata a sí mismo con seriedad, que trata su tiempo con respeto, que trata su mente como lo que es, el activo más valioso que tiene. Las mañanas no son el único momento que importa, pero son el momento donde se establece si el día va a ser tuyo o va a ser de las circunstancias, si vas a reaccionar o vas a crear, si vas a sobrevivir el día o vas a ganarlo. Cada mañana tienes esa elección disponible, sin importar lo que pasó ayer, sin importar lo que viene hoy, sin importar las circunstancias, los recursos, el estado en que te encuentres. Puedes entrenar tu mente, puedes prepararte. Puedes empezar el día siendo tú, antes de que el mundo empiece a decirte quién deberías ser. Hazlo mañana, y luego el día siguiente, y el siguiente, hasta que no sea algo que haces, hasta que sea simplemente quién eres.